Entonces, estamos viendo lo que es la asignatura de teoría de autómatas y computabilidad avanzada. Algunas bases para que habíamos visto la semana anterior eran estas. Vimos una pequeña introducción, que era la teoría de autómatas, es decir, los dispositivos de cálculo abstracto, es decir, las máquinas de estado. ¿Por qué estudiar autómatas? Habíamos visto 4 puntos importantes de por qué estudiar autómatas, para el diseño y comprobación del comportamiento de circuitos digitales, para el tema de saber cómo funciona un analizador léxico, para poder buscar cuerpos de textos en la web, como en la web semántica. Y otro ejemplo eran para verificar sistemas que tengan eh, un número finito de estados, como protocolos de enrutamiento o de comunicaciones en el tema de redes, ¿no? Hemos visto o habíamos mencionado algunos ejemplos de autómatas. Por ejemplo, este autómata para poder verificar cuándo se puede encender un switch o una luz o se puede dar paso a una corriente. Tenemos el estado on, off. Después de realizar la acción pulsar, se va con la transición de off a on y se queda en ese estado. Y luego, si se quiere regresar al mismo estado off, se ejecutará una transición, pero en el sentido contrario. También habíamos visto un ejemplo de un autómata que podríamos utilizar en un compilador para reconocer una palabra reservada, como el que está aquí, ¿sí? O para buscar esa palabra dentro de una web. Habíamos mencionado también que los autómatas nos van a permitir a nosotros reconocer lenguajes regulares. Por tal motivo, existen otras dos representaciones que nos permiten también reconocer lenguajes regulares, como son las gramáticas y las expresiones regulares. Estas dos formas de representaciones son también válidas para poder representar lenguajes regulares. Entonces, podemos representar lenguajes regulares utilizando autómatas, utilizando gramáticas regulares o expresiones regulares. Los tres nos darían el mismo resultado. Finalmente, habíamos dicho que los autómatas nos sirven para responder dos grandes preguntas. Para saber qué puede hacer una computadora, a lo cual le vamos a llamar decibilidad, es decir, decidir cuándo se puede o no resolver un problema por una computadora, y la intratabilidad, que es qué puede hacer una computadora de manera eficiente. Entonces, dos cosas importantes que podemos responder, o dos preguntas importantes que podemos responder utilizando la teoría de autómatas: la decibilidad y la intratabilidad. La decibilidad que puede hacer una computadora y la intratabilidad que puede hacer una computadora de manera eficiente, es decir, aprovechando todos los recursos y en el tiempo correcto. Después de eso habíamos visto ya un poco acerca de qué eran los alfabetos. Decíamos que un alfabeto es un conjunto de símbolos finito y no vacío. Convencionalmente lo vamos a representar por sigma, ¿sí? El alfabeto que está aquí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el alfabeto binario está representado por los símbolos 0 y 1, que cumple con la definición, que es un conjunto finito de símbolos. Sí, aquí hay dos símbolos, los puedo contar, y no está vacío. Es decir, que tiene por lo menos un símbolo. Otro ejemplo era el abecedario de todas las letras minúsculas, y otro ejemplo sería el conjunto de todos los caracteres ASCII. Después habíamos visto también que era una cadena de carácter o una palabra. Una cadena de caracteres o una palabra es una secuencia infinita de símbolos seleccionados de un alfabeto. Por ejemplo, lo que está en azul es una cadena o una palabra que se deriva del alfabeto binario. Entonces, la palabra o cadena es 0, 1, 1, 0, 1, que se deriva del alfabeto binario. Entonces, lo que cumple son las condiciones de la definición, que dice que es una secuencia infinita de símbolos seleccionados de un alfabeto. Bien, habíamos visto también que existe una cadena especial dentro de la representación de los autómatas, o lo que vamos a estudiar, que es la cadena vacía. De la cadena vacía decíamos que es aquella que representa cero apariciones de símbolos. Es decir, que cuando vemos una cadena vacía decimos que existen cero símbolos representados de un alfabeto. Esta cadena vacía puede construirse en cualquier alfabeto, como lo podemos ver ahí. Y puede estar representado por epsilon o por lambda. Luego habíamos visto lo que era la longitud de una cadena. Entonces decíamos que la longitud de una cadena es el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de la cadena. Entonces, ¿cuántas posiciones se ocupan con un símbolo dentro de una cadena? Por ejemplo,
Aquí, ¿cuántas posiciones tenemos en esta cadena? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 posiciones es la longitud de esta cadena. Después, vamos acá al ejemplo de acá, la parte de abajo, este de aquí. Decimos, ¿cuántos símbolos tiene esta cadena? 3. ¿Cómo se representa la longitud de una cadena? Con estos símbolos, con los pipeline, ¿no? Entonces, todo lo que esté así, dentro de esto significa la longitud de esta cadena. La longitud de esta cadena es 3 y la longitud de la cadena vacía es 0. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición que dice que la longitud de una cadena es el número de posiciones ocupadas por un símbolo dentro de una cadena, ¿cuántos símbolos representa la cadena vacía? Decíamos que representa la aparición de 0 símbolos. Entonces, la longitud de la cadena vacía es 0. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, representamos la cadena con la letra W y decimos que la cadena es igual aquí a esto, a este nombre, Oscar Cumbicus, y luego decimos cuál es el tamaño de esa cadena, decimos que el tamaño es 13. Bien, por ahí creo que habíamos visto. A ver, la otra. Ya, habíamos dicho que vamos a utilizar convencionalmente estas representaciones. El principio o las letras minúsculas del principio del alfabeto vamos a utilizarlos para designar a los símbolos. Y las letras minúsculas del final del alfabeto, en este caso W, X, Y y Z, para designar a las cadenas. Por eso en la anterior diapositiva habíamos dicho que W es la cadena formada por este nombre, o por esta sucesión de símbolos que están aquí. Listo. Después de eso vimos lo que era la potencia de un alfabeto. Entonces decíamos, o vamos a leer, dice, si sigma es un alfabeto, podemos expresar el conjunto entre todas las cadenas de una determinada longitud de dicho alfabeto utilizando una notación exponencial. Una notación exponencial está definida por sigma elevado a k, donde eh, para que sea el conjunto de cadenas de longitud k, donde k va a representar la longitud de la potencia que yo estoy poniendo. Entonces, decimos que el alfabeto elevado a la potencia 0 va a ser igual al conjunto que tiene la cadena vacía, o el conjunto conformado, perdón, por la cadena. Conjunto conformado por la cadena vacía. Entonces estamos aquí. Todo alfabeto elevado a la potencia 0 va a ser igual al conjunto elevado, formado por la cadena vacía. ¿Por qué digo conjunto? Porque aquí tengo unas llaves que representan un conjunto y el único elemento que tiene ese conjunto es la cadena vacía. ¿Sí? Esto es independientemente de del alfabeto que tengamos. Puede ser el alfabeto binario, puede ser el alfabeto de las letras minúsculas, de las letras mayúsculas, el alfabeto hexadecimal, el octogonal, bueno, cualquier alfabeto que nosotros tengamos, ¿no? Siempre que lo elevemos a la potencia 0 va a ser igual al conjunto formado por la cadena vacía. Luego, eh, tenemos que cuando nosotros elevamos un alfabeto a la primera potencia, vamos a obtener el mismo alfabeto. Por ejemplo, si yo tengo este alfabeto de aquí, que es igual a 0 y 1, elevado a la primera potencia, nos va a dar el alfabeto, el mismo alfabeto. Después, para obtener las siguientes potencias, simplemente habíamos dicho que para elevarlo a la segunda potencia, yo tengo la concatenación del alfabeto elevado a la primera potencia, concatenado con el alfabeto elevado a la primera potencia. Entonces, ¿cómo se realiza esta concatenación? Así. Ese es el resultado del alfabeto elevado a la primera potencia con este. Como ustedes podrán ver, este es el resultado. ¿Cómo se hace esto? Concatenando este símbolo con este símbolo. Después este símbolo con este símbolo que está acá. Luego, el segundo símbolo del primer alfabeto con el primer símbolo del segundo alfabeto y luego este con este que está acá. Tenemos como resultado estos símbolos que están aquí. Luego, si queremos obtener el alfabeto elevado a la tercera potencia, lo único que tenemos que seguir es la misma regla que teníamos. Entonces aquí tenemos el alfabeto elevado a la tercera potencia, va a ser
concatenación 3 veces del alfabeto. 2. Pero nosotros ya tenemos este alfabeto que está aquí. El resultado sería esto que está acá arriba. Y si concatenamos esto con el alfabeto elevado a la primera potencia, tendríamos que combinar este con este y este con este que está acá. Luego tendríamos que combinar segundo con este y este segundo con este. Y vamos obteniendo los resultados que están acá, ¿no? Así hasta el final. Listo. Después de eso habíamos o comentamos acerca de otro concepto que era que nosotros podemos obtener todas las cadenas de un alfabeto. ¿Cómo lo hacemos? Elevando el alfabeto a la clausura positiva, ¿no? Perdón, al asterisco. Cuando tenemos el alfabeto elevado al asterisco, lo que tenemos es la unión de todas las potencias, desde el 0 hasta el infinito. Entonces, el resultado de obtener el alfabeto al asterisco va a ser igual al alfabeto a la 0, unido al alfabeto a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y así hasta el infinito. Obteniendo el resultado, ¿no? Bien, también podemos obtener un alfabeto sin la cadena vacía de todas las cadenas, que sería esta representación. El alfabeto a la clausura positiva nos da igual al alfabeto elevado a la primera potencia. Decíamos que el alfabeto elevado a la clausura positiva va a ser igual al alfabeto elevado a la primera, unido con el alfabeto elevado a la segunda, con el elevado a la tercera y así hasta el infinito. ¿Cuál es la diferencia entre el alfabeto elevado a la clausura positiva con el alfabeto elevado al asterisco? Simplemente es que el alfabeto elevado a al asterisco tiene esta cadena vacía y el alfabeto de la clausura positiva no tiene esa cadena vacía. El primer elemento en el uno es la cadena vacía y en el otro es el símbolo, un símbolo cualquiera. ¿Sí? Bien, no sé si tenemos hasta ahí creo que llegamos, la clase anterior. Ya, y ahora vamos a ver lo que son la concatenación de cadenas, que esto no creo que vimos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No es muy importante, no. ¿Ya? Listo. Bien, vamos entonces. Entonces, ¿cómo se concatenan cadenas? Es fácil. Yo tengo aquí representado, por ejemplo, la cadena X, que es igual a esto, y Y, que es igual a este otro número. Concatenando X con Y nos da como resultado copiar toda la cadena que está en X, que sería esta parte que está aquí, concatenado con toda la cadena que tengo en Y. ¿Sí? Y si yo concateno Y con X, debo copiar todo lo que está en Y todo lo que está después en X. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que X concatenado con Y no es lo mismo que concatenar Y con X. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, es algo importante que debemos saber y darnos cuenta de que no es lo mismo concatenar X con Y que Y con X. El orden varía. Entonces, no es lo mismo XY que YX. Eso simplemente la concatenación. Bien. Eso creo que nos faltó de las cadenas. Esto no vimos, pero la clase anterior. Y con eso continuamos. Bien, ya hemos visto lo que es un alfabeto y lo que es una cadena. Entonces, a ver, vamos a ver por acá.
No sé si hay alguien nuevo, me parece que sí. Ya. Entonces vamos a ver si hemos comprendido. A ver, Daniel Novillo, ¿qué es un lenguaje? ¿Qué es un lenguaje, por favor? Perdón, ¿qué es un alfabeto? Si nos repite. No recuerdas qué es un Era el alfabeto. conjunto de caracteres que conforman un lenguaje. Ya, muy bien. Em, Jack Rojas, ¿qué es una cadena? ¿O qué era una Perdón, cadena? Inge, ¿me puedes repetir otra vez? ¿Qué es una cadena? ¿Qué es una cadena? ¿Cuál es la definición de cadena? Es el conjunto de caracteres, Ya, puede ser binario o, o letras cis. ya.